Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Estoy acá iniciando este video en vivo en Facebook, como todos los miércoles a la noche. Últimamente, este, todos los miércoles arranco haciendo algún vivo, hablando de algunas cuestiones que son referentes a mi trabajo, ¿sí? Eh, Bueno, mi trabajo no solamente es ser psicólogo clínico, sino que además tengo un grupo de entrenamiento que se llama Trotadores Urbanos. Digo, tengo, ¿no? Somos un grupo, un equipo, ¿no? De gente que trabaja este, para hacer que sea divertido, que esté bueno, que funcione. Hoy estaba justo pensando, ¿no? Cómo lo mágico que es lo que pasa con los running teams desde hace ya un tiempo largo, ¿no? Cómo se han agrupado las personas que quieren tener como un estilo de vida saludable y, y entonces está buenísimo porque se generan no solamente cuestiones a nivel físicas, mejoras físicas, sino también en esto de estar conectado con otras personas también se mejoran las cuestiones emocionales, relacionales, en las personas empiezan como a conectarse con otros que están un poco en la misma, ¿sí? ¿Y qué es, qué es en la misma, ¿no? ¿Qué sería la misma? Y en una situación de amistad, de encontrarse con un grupo de gente con la cual la pasas bien. Nosotros, uno de los equipos que tenemos es en Parque Lesama y el otro equipo en Madero. Y tenés que ver que, si bien son dos grupos completamente diferentes, en los dos se genera una energía muy especial y está buenísimo lo que pasa. Yo tengo 15 años ya trabajando con este equipo. Hemos hecho de todo. Con Trotadores Urbanos, sinceramente, hemos trabajado Trota Kids, que fue un emprendimiento que a mí me encantaba en su momento y te juro que me encantaría que volviera, que es hacer actividad física con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, ¿no? Que el entrenamiento fuera entre un adulto o con un conjunto entre un adulto y un chico, ¿sí? Y entonces empieza uno a meterle fichas a los chicos desde pequeños, hacer actividad física, moverse, ser activos, disfrutar del aire libre, ¿no? Hola Silvina, ¿cómo andás? Silvina es mi fan. Siempre me demuestra muchísimo cariño, muchísimas gracias, Silvina, como siempre, por ser tan generosa. La verdad me da mucha risa cuando empezás a ofrecerle a todo el mundo que me vea y me compartís, así que bueno, una genia total. Muchísimas gracias. Este, bueno, te decía que Trota Kids fue una experiencia increíble. Los chicos hacían actividad física con un adulto y entonces disfrutaban y está. Hola Dul, ¿cómo estás? Mucho gusto. Genial. También otra de las que siempre comparte la columna. Gustavo también, ¿qué tal? Querido Gustavo, un abrazo enorme, espero que estés muy bien. Bueno, toda gente querida que se va sumando al vivo. Este, la verdad es que, bueno, Silvina fue una de las que participó también de cuando el grupo tenía grupo en Villa Urquiza y entonces también el grupo en ese momento llegamos a tener 260 personas, en un momento tuvimos 12 grupos distintos de entrenamiento, fue una locura, la verdad, tratar de sostener algo así. Se puede hacer, pero implica un esfuerzo, una dedicación, que es algo que, por ejemplo, hace Marcelo Link, ¿sí? Que es alguien que tiene la capacidad de mantener muchísimos grupos en distintos lugares. Eso está buenísimo. Todo esto que te cuento es del maravilloso mundo del running, de la actividad física, que es Trotadores Urbanos, que está en Puerto Madero, los martes y jueves a las 7. Y también tenemos grupo en Parque Lesama los lunes y los miércoles. Y la novedad es que vamos a empezar a tener grupo en el Parque Centenario, en Caballito, ¿sí? En breve, creo que en unos 10, 15 días ya va a estar todo listo como para que podamos también abrir sucursal Caballito. Así que los interesados, las personas que vivan por Caballito, Flores, Floresta, bueno, pueden ir a entrenar al Parque Centenario, que está buenísimo. Este, bueno, bien. El tema de hoy están todos los hermanos Pini. Bueno, me alegro mucho. Claudita Coelho también. Se sigue sumando gente, gente querida.
Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar en estos vivos. Bueno, estuve este último tiempo, la verdad, con esta investigación que yo siento que hago conmigo mismo, voy como agregando información. Viste, voy estudiando, no sé, biodescodificación, voy estudiando distintas disciplinas que hacen a todo lo que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida, ¿sí? Y, y entonces me preguntaba bueno, a partir de escuchar mucho a los pacientes, en general hay como una tendencia importante a tener siempre la cabeza con muchos pensamientos, ¿sí? Como muy enredada. Hoy justamente veíamos eso con una paciente, ¿no? Que por ahí uno tiene tanto tiempo sin decir, ¿no? Las cosas que le pasan, que se va acumulando, se va haciendo carne, ¿sí? Todo eso no dicho se hace carne. Y cuando digo se hace carne, quiere decir que va a los órganos, por eso te contaba lo de la biodecodificación, ¿no? Lo interesante que es poder identificar justamente como una de las posibilidades algunas cuestiones biológicas que tuvieron que ver con vos o con algún antepasado, ¿sí? Hay como muchas nuevas investigaciones respecto de eso, ¿no? Pero una de las disciplinas que creo que ha avanzado muchísimo en el último tiempo son las neurociencias, ¿sí? Y la verdad es que todo el tiempo se trata de analizar cómo funciona el cerebro y desde ese lugar, desde las máquinas, desde poder ponerle un montón de artefactos a una persona o meterlo dentro de un resonador o meterlo, intentar ver cuáles son las áreas que se prenden cuando está pensando en algo que no está bueno o que den señales de lo que le pasa cuando medita. Digo, hay un montón de información que va surgiendo con la tecnología. Y entonces eso, para mi gusto, cambia las cosas en un sentido categórico. Realmente es muy importante la información que nos da la neurociencia respecto de cómo funciona la cabeza, ¿no? Digo, a partir de cómo funciona, de cómo se conecta, o sea, hay algo muy interesante que es cómo se conecta el cerebro con el corazón y el cerebro con el intestino, porque hay neuronas cerebrales en esos órganos que tienen una conexión directa con el cerebro y las discusiones son ahora al nivel de preguntarse cuál es la sede, ¿no? ¿Cuál es la sede del cerebro, ¿no? ¿Quién maneja el cerebro? ¿Es el corazón? ¿Es el intestino? ¿Quién maneja? Y eso hay un montón de investigaciones que son muy interesantes realmente porque, por ejemplo, para que te des una idea, en el intestino se fabrica la serotonina, que la serotonina es justamente lo que le falta a las personas con depresión, ¿sí? O sea que si te pones a pensar, todo lo que se produce en el intestino determina tu estado de ánimo, ¿sí? Entonces por eso muchas veces nos alivia comer o nos da esa sensación de dopamina, de placer, ¿no? Cuando comemos algo que nos gusta mucho. Ese tipo de cosas son las que se empiezan como a analizar un poco más seriamente, ¿sí? Los efectos que producen, una de las cosas que se escucha mucho y esto es súper apasionante, es la postura que tiene una persona, ¿sí? A partir de la postura que tiene alguien, si estás encorvado, el cerebro interpreta que estás derrotado, que estás mal, que no estás bien para seguir avanzando, y entonces hace como un circuito de pensamientos negativos, ¿sí? El cerebro empieza a fabricar pensamientos negativos en forma de circuito cerrado, que es todo el tiempo empezar a pensar negativamente sobre algo, ¿sí? Que eso es algo bastante común, es como una cantidad de pensamientos negativos que la persona no puede parar de pensar de esa manera, ¿sí? Bueno, y escuchaba leía que sí, Joy Dispensa, sí, impresionante, sí, es uno de los que recomiendo, Joy Dispensa, escuchen
todas estas cuestiones, porque son realmente muy interesantes, digamos, es tratar de analizar cómo funcionan los pensamientos. Los pensamientos son una cantidad increíble. El ser humano tiene 90.000 pensamientos diarios, ¿sí? A ver si quiero que escuchen bien la cantidad de pensamientos. 90.000. Esto, yo hace años que vengo diciendo que eran 65.000. Los últimos estudios dicen que el ser humano piensa una cantidad de 90.000 pensamientos diarios y hace como el cálculo de que más o menos son 86.000 segundos el día, y que entonces la relación sería que la persona tiene más de un pensamiento por segundo. Una locura, ¿sí? Una locura, una locura. La cantidad de pensamientos, y todos son juicios, todos son análisis, todos son preocupaciones, todos son miedos, aferrados, ¿no? Mucha gente aferrada a un montón de cosas del pasado, a un montón de cosas que no cerró, que no trabajó, ¿sí? Yo cuando leo esas cosas digo, ¿cuánto sentido tiene la psicología para tratar de analizar a qué se quedó pegada la persona, ¿no? ¿Con qué está adherida, ¿no? ¿Por qué se detiene en un determinado tema? Es como inquietante eso, tratar de investigar eso, tratar de ver cómo se hace para encontrar la solución para que la persona suelte eso que siente que perdió y que tanto le duele, ¿sí? Para pasar a una situación de menos gasto de energía. Digamos, todas estas preocupaciones, todos estos miedos, todas estas cosas generan un gasto energético tremendo para el cerebro, ¿sí? Esto es lo que hay que tratar de entender, que 90.000 pensamientos diarios es una locura, y lo peor es que en muy alto porcentaje los pensamientos están enfocados en lo negativo, ¿sí? Exactamente, Dulce, exactamente. Buscar la causa del síntoma, porque a partir de ahí es donde aparecen las posibles soluciones, la posibilidad de que la persona pueda soltar toda esa situación y ya no gaste energía psíquica, no gaste libido en cosas que no tienen sentido gastar. Y esa es un poco la clave, digo, empezar a tratar de pensar cuáles son las cosas que me generan pensamientos negativos, que se me disparan pensamientos negativos, ¿sí? Te decía que 90.000 pensamientos por día, ¿sí? Y que el 73% exactamente son pensamientos relativos a lo que hubiera hecho una persona, todo tipo de conjeturas, de cosas que dolieron en el pasado. Otras cosas que hice este tiempo fue leer el libro de Rolón, del duelo, que habla un montón de las consecuencias que trae la sensación de pérdida, de cosas que hemos perdido en la vida, ¿no? Y cómo uno procesa todas esas pérdidas. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo nos impactan las cosas, cuánta energía gastamos en cosas, qué cosas significan para nosotros esas cosas que traen tanto gasto, ¿sí? ¿Por qué estoy tan enganchado o enganchada en ese tema? ¿Sí? ¿Por qué no puedo salir de ese tema? ¿Qué es lo que representa esa situación? ¿Sí? Y algo que decía Rolón muy interesante es cuando uno pierde algo, ¿no? No solamente tiene esta sensación de que ya se fue el objeto amado, ¿sí? Que se perdió el objeto amado, pero además hay una cosa con el sufrimiento, ¿no? Entonces muchos se aferran a ese sufrimiento porque es lo único que les queda de eso que perdieron. De alguna manera suena como hasta poético, pero es así, ¿no? Esto de quedarse con el sufrimiento. Hace como una cita del libro del Ángel Gris de Dolina, que es tremendo, ¿no? Ese libro lo recomiendo, es espectacular. Y decía, bueno, ya perdí la mujer que amo, ahora no me va a pedir, le dice al terapeuta, que también pierda el sufrimiento, que es lo único que me queda. Entonces mucha gente como que se aferra al sufrimiento.
A eso voy, ¿no? Como que muchas veces en el consultorio se escuchan personas que no terminan de soltar determinado sufrimiento que tienen con un tema del pasado. Pero una cosa que me pareció mágica, que despertó mucho interés en mis lecturas de este último tiempo, es que también la persona muchas veces tiene la preocupación de si va a ser capaz de poder afrontar determinadas cosas que van a pasar en el futuro. ¿Sí? Pareciera como que el psicoanálisis de alguna manera establece esta cuestión de preguntarse por los orígenes y ver cómo fue la persona, cómo lo cuidaron, ¿no? Bueno, ok, es una parte de la historia, pero lo apasionante también es tratar de pensar cómo se proyecta esa persona, a dónde se quiere ver, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta que yo te hago si vos venís a mi consultorio, la pregunta que yo te hago es, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde te acompaño? ¿Qué cosas tenés ganas de vivir? ¿Qué cosas sentís que no estás viviendo hoy? Tratemos de identificar qué cosas sentís que te afectan, por qué estás enganchado en eso, por qué estás en ese lugar, ¿sí? Este es el trabajo que se hace, que tiene sentido que yo haga estas columnas para poder explicar que el trabajo de un psicólogo es eso, es esa profundidad, es tratar de distinguir, de separar cosas que están inconscientes, que las repetimos. Las personas terminan siendo todo el tiempo los mismos hábitos, la repetición de la misma cosa todos los días, ¿sí? Y eso, Claudita, me encanta tu pregunta. La emoción es una respuesta psicofísica que dura 90 segundos, ¿sí? Es algo me provoca algo desde el mundo externo, algo me impacta en mi cuerpo y esa sensación perdura durante 1 minuto y medio. El mundo hoy te plantea un montón de estímulos y la persona se va volviendo cada vez más distraída y todo el tiempo tiene impactos que le generan distintas emociones, ¿sí? Esa situación de impacto todo el tiempo es una emoción, 90 segundos, son reacciones psicofísicas, son psicológicas y son físicas al mismo tiempo, eso es la emoción, ¿sí? La ira, ¿no? Un montón. Ahora se me olvidaron las distintas, pero tristeza, alegría, desprecio, hay un montón de emociones que vienen en el disco rígido, que vienen ya metidas en lo innato, ¿sí? Pero bueno, después se habla mucho de que el amor es otra emoción y demás. Bueno, mucho para hablar respecto de eso. Lo interesante es que uno puede sentir algo de eso que le pasó. Y entonces ahí están los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son eso que vos sentís que podés cognitivamente darte cuenta que viviste. Es lo que vos sentís, decís, aprendí esto de esto, ¿sí? Cuando aprendiste, cuando lo podés bajar, cuando lo podés entender, ahí es un sentimiento, ¿sí? Ahí es la diferencia con la emoción. Yendo para el lado donde estaba yendo es esta situación de desvarío, de todo el tiempo estar con la cabeza bombardeada por distintos estímulos. La persona que termina acostumbrándose ya crea las bases neuronales para que la persona todo el tiempo esté saltando de un tema a otro. Fíjense que es una cosa interesante tratar de, en general se nota que a las personas les cuesta leer, que les cuesta estar tranquilos, no estar agitados, sino que siempre hay un constante movimiento. Las personas se terminan volviendo más agitadas, ¿sí? Como más nerviosas, como más en una situación de estar como más arriba, estar activados todo el tiempo, ¿sí? Y eso es estar activado en modo protección, ¿sí? El modo protección es eso, es todo el tiempo estar como a la defensiva, como reactivo, ¿sí? En vez de estar controlado, en vez de estar tranquilo, en vez de haber respirado, en vez de conectarse con un pensamiento más positivo. Hay una cosa que me encanta, que vamos a hablar la semana que viene, que ya lo estuve hablando esta semana en las radios, que es el tema de las afirmaciones positivas, ¿sí? Si alguno siente que me estoy poniendo como muy yéndome para el lado demasiado espiritual, me avisa, pero hay una cosa que tiene que ver, como les decía, con las neurociencias,
que cada vez tienen más estudios respecto de las afirmaciones positivas y los efectos que provoca en el cerebro, ¿sí? Repetir frases positivas. Tratar de decir, por ejemplo, ¿no? Soy una persona resiliente y esto que me está pasando, yo tengo la valentía para afrontarlo, lo puedo repetir, a toda hora, ¿no? O en determinados momentos puedes sentarte a conectarte con una respiración suave, ¿sí? Donde conectes con la respiración, con el inspirar y con el exhalar y estar pendientes de esa situación y que la cabeza no se vaya a otro lado, ¿sí? Y entonces cuando ya estás tranquilo, empezás a decirte cosas del estilo que agradezco lo que me pasa, agradezco esta situación, digo, a pesar de que haya cosas, como todo el mundo, que tenemos cosas complicadas, situaciones que resolver y demás, todas las personas, todos los seres humanos tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención a las cosas malas o a las cosas buenas. ¿Qué pasa si dirigís la atención a las cosas malas, a las cosas negativas? Estás todo el tiempo en este circuito de miedo, de preocupación, y eso genera un montón de efectos bioquímicos en el cuerpo negativos que provocan enfermedad. ¿Sí? Una persona que empieza a modificar sus pensamientos y empieza a intentar elegir, pensar cosas positivas, ser agradecido, ¿sí? Primero darse cuenta de lo que le pasa, que esto es otra de las cosas que mucha gente no sabe. Hay cosas que por ahí les pasa, pero están habituados a hacer de esa manera. Por repetición, son de una determinada manera y creen que eso es así. Creen que la vida es así. Y sin embargo, no es así. Y alguien me va a decir, pero pará, vos me vas a decir cómo es la vida. Lo que quiero intentar decirte es que la correcta manera de vivir es tener un tipo de vibración positiva que se genera haciendo cosas, teniendo hábitos positivos que generan buena energía. Una cosa que siempre digo y me gusta repetir es que uno, cuando hace actividad física, cuando come sano, cuando descansa bien, cuando medita, genera energía, ¿sí? El cuerpo genera energía. Y entonces, y esto es lo interesante, es saber a dónde vas a poner esa energía que construís, esa energía que generás, que dentro de tu cuerpo está. Bueno, ahí es donde tenés que estar consciente de la elección, de poder distinguir y de poder elegir a qué cosas te vas a dedicar, a qué le vas a poner tu energía, tu atención, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos es, como les decía, el problema de la atención. Porque como vemos el celular casi 4 horas de promedio y todo el tiempo hay como una cosa en búsqueda de expectativas, de novedades, de cosas nuevas y demás. Entonces el cerebro se preparó para estar disparándose todo el tiempo con distintos pensamientos. 90.000 pensamientos por día. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me va a decir alguien. Lo que hay que hacer, además de sentarse a conversar con un psicólogo, ¿sí? Lo que hay que hacer es ordenar todas esas cuestiones a nivel emocional, pero al mismo tiempo hacer un trabajo de entrenamiento de la atención a través de la meditación. Entonces, en el mismo consultorio o en el mismo Zoom, lo que hacemos es tenemos una conversación donde ordenamos un montón de cosas en la que estás enganchada o enganchado y que hay que empezar a soltarse para poder estar más liviano y no tan pesado, ¿sí? Y ahí analizamos todo, qué parte del cuerpo te duele, cómo te sentís. Vamos a hablar del cuerpo. También vamos a hablar de qué cosas a nivel emocional te impactan, ¿sí? Y todavía seguís acordándote y sentís que te duelen. Y también ver cómo te llevas con los demás, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que se trabajan en la terapia que hago. Es una terapia que yo le puse psicoterapia del bienestar y que me parece que es interesante tratar de analizar todos los estratos del ser humano, ¿eh? Entonces lo pensamos desde un lugar biológico. Hoy fíjate que hablamos mucho de neurociencias, pero también hablamos de cómo influye eso en los pensamientos negativos que puede tener una persona y qué efectos provocan en el cuerpo todo eso. Y sacar a la persona de ahí, empezar a volverla más consciente, a que empiece a tratar de pensarse, darse cuenta, ¿no? De darse cuenta. Eso es una cosa increíble, ¿no? En vez de repetir todo el tiempo, darse cuenta que uno querría cambiar cosas, ¿sí? Yo te cuento una costumbre que tenía antes, era de tener la tele.
tenía prendida la tele con muy bajo volumen y por ahí estaba escribiendo en la computadora algún trabajo o estaba conectado con eso. Un día me pregunté por qué motivo dejo prendida la tele, ¿sí? Y dije, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo porque no me trae ninguna satisfacción. En general siempre es información repetida. Me ponía como incómodo que se diera tantas veces la repetición de una información. Entonces yo decía, ¿para qué mantengo esto? O sea, la pregunta que me hice es, ¿para qué me sirve? ¿Qué me aporta? ¿No? Y me di cuenta que no me aportaba nada. Entonces lo que hice fue, para no tener otro estímulo aparte, sacar la tele. O sea, sigo teniendo, ahí la ves, mira, está en el mueble. Pero está apagada, ¿sí? Veo, en algún momento veo la mañana, en algún momento de la mañana hago un zapping y veo un poquito algunos canales y veo las novedades en general. Pero la verdad es que no le encuentro sentido ya a la tele. Entonces generé un hábito positivo que no es un estímulo más para mi cerebro, sino que estoy tranquilo, estoy mucho más tranquilo a partir de esa situación, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de ver es tratar de distinguir, de poder encontrarse con las cosas que sabes que ya querés modificar, que hay cosas que ya no te gustan y que las querés modificar, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar, identificar y modificar las cosas que ya no me gustan. O sea, esto ya no es mío, ya no tiene sentido, esto es la experiencia de mis padres, esto es de otro, no es mío, ¿sí? Entonces, esto ya, bueno, eso se consigue cuando tenés una sesión de terapia y te vas ordenando con un terapeuta, ¿sí? Que esto es lo que yo te ofrezco y te propongo. Entonces, para cerrar lo de hoy, me parece que la conclusión sería empezar a practicar la atención. Empezar a estar más conscientes, empezar a estar todo el tiempo presente mientras como, mientras me ato los cordones del zapato, mientras estoy disfrutando de la meditación. Todo el tiempo tengo que ser alguien que esté presente en el momento, atento, para poder distinguir lo que me pasa. La semana pasada tuve un paciente, jugador de rugby, él, ¿no? Que decía, no puedo llegar a la sesión porque me fracturé la tibia, ni siquiera sé cómo me fracturé. Fíjense el nivel de negación, ¿no? Que puede tener una persona de fracturarse una pierna y no saber cómo fue, ¿sí? En qué momento se golpeó la pierna para fracturarse. O sea, esto es lo increíble de lo que pasa con la mente humana, ¿sí? Entonces, estar conscientes es estar aquí ahora, ¿no? Sabiendo que tengo que estar presente en cada situación, ¿no? Sin que se me vaya la cabeza, ni para el pasado, donde siga afectándome las cosas que me pasaron, o a un futuro, una incertidumbre que puedo llegar a imaginarme las cosas que no voy a poder cumplir, o el miedo a no poder cumplir en el futuro, o las cosas que me van a tocar vivir, ¿no? La gente piensa en eso, ¿no? Y un porcentaje muy chiquito piensa en el presente. Así que la recomendación es esto: pensar en el presente, entrenar con mindfulness, entrenar con meditación, concentrar la atención. El poder que tiene el ser humano es estar poniendo la atención en lo que realmente quiere hacer. Focaliza tu atención en las cosas que tenés ganas de vivir. Esa es la situación, eso es lo que hay que hacer. Es focalizar, identificar, tratar y además también hay visualizaciones para tratar de verte, ¿no? Ya habiéndolo logrado, agradeciendo, ¿no? Imaginarte, toda esa producción, la imaginación, la visualización, son todas cosas que se usan en una meditación para poder lograr verse y agradecer ya haber logrado algo, como ya haberlo terminado, ¿sí? Eso está buenísimo, son un montón de ejercicios que hay para poder hacer en ese sentido. Así que bueno, estar presentes, imaginarse el pasado, imaginarse el futuro, muchas veces la cabeza para un lado, para el otro. Ejercitamos nuestra mente, ¿para qué? Para dominarla, para dominar nuestra mente, para tratar de dominar lo que me pasa. No es que no me pasan cosas, no es que tengo que ser un Buda, a todos nos pasan cosas. Pero lo importante es saber que puedo convivir con eso que me pasa sin que me afecte, ¿sí? Sin que me afecte tanto, sin que me haga gastar tanta energía. O sea, ¿qué es lo que me hace gastar menos? Disfrutar y pasarla bien y demás. Freud decía evitar el displacer y ganar placer, ¿sí? Disfrutar el presente, exactamente. Disfrutar el presente es un ejercicio cotidiano tan fuerte como lavarse los dientes todos los días. O sea, levantarse,
al mediodía y a la noche cepillarse los dientes. Bueno, durante el día, gratitud, todo el tiempo intentando agradecer lo que vas aprendiendo, los obstáculos que fuiste solucionando. O sea, realmente es importante eso, que tengas el hábito de pensar positivo, porque en el cuerpo pasan cosas positivas, ¿sí? Te generan un montón de efectos positivos, ¿sí? Esa es la realidad, que si pensás negativo, si estás encorvado, ¿sí? Y pensás negativo y te quejas todo el tiempo, eso te hace mal a la salud y se transforma en enfermedad. Si al contrario estás en expansión, ¿sí? Derecho, ¿sí? Porque fuiste a hacer actividad física, tenés la espalda derecha y estás en eje, estás emocionalmente en eje porque pudiste decir lo que te molestaba. Bueno, todas esas cosas ayudan para vivir esta vida que está buenísima. Está buenísima vivir esta vida, está genial. Disfrutar, vivir esta vida. Es lo que tiene que pasar, es eso, disfrutar, vivir esta vida, ¿sí? Bueno, basta porque yo sigo. Viste cómo soy, que me cuelgo y sigo. Gracias como siempre por la buena onda, por acompañar. Gracias Claudita, Dulce, Andrea, Silvina Pinita, genia, total. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre los miércoles a las tipo 9:30, 10 más o menos, voy a estar haciendo un vivo de algo que me haya llamado la atención y que quiera compartir con ustedes. Esa es la cuestión, ¿no? Poder compartir las cosas que aprendo y bueno, y a su vez también decirles que soy oferta como psicólogo para lo que necesiten, ¿sí? ¿Ok? Abrazo grande.